Usted ha sido siempre un admirador. Sí. De hecho, que el monumento al perito está frente a su negocio. Sí, sí, sí. No por algo. Sí, sí, bueno. Sí, hay que creer. Hay que creer. Yo ahora, hace unos años Trabajó atrás... mucho para eso, ¿eh? Sí. Y te voy a decir algo con respecto a la historia mía, con respecto al perito Moreno. Yo fui a un colegio alemán en Vicente López, desde el año 37 o 38 hasta el año 45, cuando todos los institutos alemanes fueron cerrados y pasaron a poder de la Argentina, debido a que la Argentina declaró la guerra a Alemania 5 minutos antes de medianoche, sí. Siempre digo, 5 minutos antes de medianoche, y se hicieron de todos los capitales y todo, y yo perdí mi colegio alemán. Pero mi gran maestro que murió y vivió los últimos años ahí en la Plaza Belgrano, en Bariloche, a quien yo lo visitaba, nos enseñó la vida del perito Moreno, la historia de la Argentina y de la Patagonia en idioma alemán. ¿En alemán? En alemán. Él recorrió todos los veranos con sus Fordcitos en una coupé Ford, recorría íntegramente la Patagonia. ¿A dónde llegaba? Donde estaba su novia, en Punta Arenas. Era la Fräulein de los hijos de los Brown Menéndez. En Chile. En Punta Arenas. Y un día ella dijo, bueno, me voy con mi novio a Buenos Aires. Y se casaron. Claro. Esa es la historia de mi querido maestro alemán, que nos enseñó querer la Argentina. Claro. Y conocer la historia. Y querer la Argentina. Claro. Para usted, de los organizadores de la nación argentina, de los organizadores de la nación, del Estado-Nación argentino, sí. ¿Quiénes son sus predilectos? ¿De la generación del 80, antes? Sí, Martín, la generación del 80, Alberdi, José Ingenieros, ¿no? Increíble sus verdades, como hoy todavía deberían florecer entre los alumnos de los chicos, ¿no? Sarmiento, enorme. Y bueno, Mitre, Kirchner, todos, Ricardo, los que hacen se equivocan, decía un escritor alemán, Schiller. Ajá. Era su frase, mi frase. ¿Los que hacen? Los que hacen siempre se equivocan también. Todos tienen luces y sombras. Sí, todos. Lo que es cruel e injusto es que la historia rescata lo más atractivo, lo negativo, pero lo bueno es aburrido, no lo muestra. Sí, porque como que está de moda hablar mal de Sarmiento. Sí, no te olvides que eso vende. Y últimamente los libros que se venden mejor son los de la historia esa revisionista, entre comillas. El revisionismo. Hace unos años atrás se quiso hacer un instituto de historia revisionista. Claro. Yo tengo el recorte ahí y no puede ser ese término. ¿Cómo fue armando su biblioteca, Roberto? En el año, ese verano del año 39-40, con 120 Boy Scouts argentinos alemanes, tomamos el tren en Constitución y nos llevaron a Bariloche en segunda clase. En segunda clase los banquitos de madera, sí. Y arriba se ponían las mochilas. Sí. Entonces, ¿dónde se dormía mejor? Donde estaban las mochilas. Y bajamos la mochila y por turno dormíamos arriba. Y llegamos a Bariloche y en camión atrás nos llevaron al lago Moreno. El lago Moreno que está... Hay dos lagos morenos. Uno que está, bueno, circunscripto al Nahuel Huapi
y el otro más escondidito detrás del Hotel Yao Yao es el Morenito. Y ahí nos ubicaron en un lugar donde se levantaron las carpas y donde... Hicieron el campamento. Sí, y era el lago Moreno. Era el mismo lago Moreno que el maestro alemán nos había enseñado la historia. Y ahí de algún modo nos llevaron al museo en el centro cívico que ya existía en el año 40. Existía el centro, era imponente. Bueno, ya nada alrededor. Nada. Y para nosotros chicos ver ese monumento a roca bien puesto en su lugar y mirando hacia la precordillera, cruzando el Nahuel Huapi, ahí aprendí quién fue Moreno, este señor. Eso le despertó el interés por la lectura. Claro, y ahí... ¿Qué edad tenía? 8 años. ¿Pero ahí comenzó su sed por los libros? No. Luego, con mis padres, vacacionábamos 10 años seguidos en el lago Moreno. Sí, cerca de Yao Yao. Hay 10 veranos pasados, mis padres, sobre todo mi padre, nos enseñó querer, amar, admirar, descubrir la naturaleza. Claro, pues usted es un chico porteño. Sí, totalmente, sí. Pero hoy no le queda nada de porteño. Si bien se mueve como pez en el agua cuando va a Buenos Aires, sí. Se mueve como pez en el agua. Bueno, después a los 18 años le dije a papá, mamá, yo no voy más a Bariloche. Me voy con mis amigos a Playa Grande, a Punta Mogotes, a Villa Gesell. Bueno, eso fue adolescente joven. Claro, y ahí hice 10 años vida en Buenos Aires, jugando al rugby y haciendo una vida pícaro. Bueno, pero claro, sí es dual. O sea, usted digamos, mantiene ese origen de la zona norte de Buenos Aires, por decirlo de San Isidro, Vicente López. Sí. Pero El rugby fue fundamental en mi vida. Pero ¿cuántos años de Esquel? Llegué acá... Tras saber, después tengo que darle un poco por qué vine a Esquel. ¿Pero cuántos años? ¿60 años? Casi 60 años. Llegué en el 60, es decir, 57 años que estoy acá. ¿En el 60 llegó? En el 60, sí, con un DC-3. No había nacido yo. ¿En un DC-3 vino? Sí, en un DC-3. El mejor vuelo, mejor avión que tuvo. ¿A qué vino? Vine justamente... Porque, después de pasar 10 años de adolescencia y juventud lindísima en Buenos Aires, hubo momentos que había que hacer algo serio y mi primo, cuyo padre tiene todavía el campo en Cabo Raso, lo mandó a trabajar en una fábrica de lanas para el aprendizaje de la lana. Éramos muy compinches. Éramos hermanos realmente, primo hermano, Horacio Müller. Y bueno, le dije, papá, ¿qué te parece, papá, si voy con Horacio también a aprender lanas? Buah, dice. Y vendimos la moto que tenía una Triumph 350 en aquellos años. La moto, importante. Sí, y sí, con... tambores de escape libre, pobres vecinos cuando llegaba a las 3 de la mañana a casa. Mamá se tranquilizaba que había llegado por lo menos. Bueno, y con él fuimos a Alemania a trabajar en fábricas de lana, en Bremen. Aprender el oficio de compra de lana, ¿no? Que es un oficio que, toma muchísimos años en aprenderlo realmente. Y luego él tuvo que volver, el padre dice, volvé, te necesito en la esquila, y yo le dije, papá, quiero ir a seguir trabajando en lanas, estudiando, trabajando, y tendría que ir a Bradford, en Inglaterra. Y papá dice, sí, pero ya no te puedo ayudar. No, todavía tengo una reserva, yo era bastante amarrete, cuidadoso. Tomaba menos que mi Horacio la cerveza alemana, un poquito menos que él.
Y fui allá a trabajar duramente en una fábrica de lanas ahí. Y donde aprendí también a hablar mejor el inglés. Y pasé casi un año ahí trabajando duramente en un ambiente realmente muy duro, de gente que tenía que trabajar en condiciones muy pobres, se diría en Inglaterra. En Alemania estaban mejor las obreras, porque no había muchos varones. ¿Qué año? Y te cuento algo. 50 y pico, años 50 y pico. 53, 54, 55, 54, 56 por ahí. Y te cuento algo. En Alemania, todos los obreros, obreras, los trabajadores empleados, daban 1 hora gratis al Estado A posguerra. para seguir trabajando sin cobrar. Para rearmar Alemania. Claro. Que ya estaba dividida. Sin embargo, al jubilarse, iban a recibir todo plus los intereses y la devaluación o lo que hubiese. Y así era. Así se cumplía. Y ahí se hizo, así se hacen los países. Sí, así se reconstruyó el país. Ahí está. ¿No? Después vino el plan Marshall. La ayuda de Estados Unidos. Claro, porque confiaron en ese pueblo de trabajadores. Es que necesitaban también. La necesidad es la que crea. Los dos necesitaban. Estados Unidos necesitaba. Y ¿De dónde surgió Chile? Que hoy en día es un país próspero. Propio de su necesidad. De la pobreza. Cuando llegué a Esquel, había que llevarles a los vecinos gilet, máquina de afeitar, pasta dentífrica, todos los implementos de higiene que no tenían ahí al lado. Después vino la harina. ¿En qué año se armó la movida fuerte para poner la central telefónica? Que usted fue un pionero. Uno de los pioneros. Sí, quiero dejar siempre esto explícito, ¿no? No fui yo solo. No, uno de los. Es imposible hacer obras. No, uno de los, digo, ¿no? Sí, por favor. Y lamentablemente se me han ido casi todos. Alfredo. No, Alfredo en la telefónica no, Alfredo no. Y quisiera evitar nombres, porque sería injusto dejar algunos afuera, claro. Ricardo. Después se hicieron otras etapas de buscar que se hiciera la ruta desde Bolsón a Esquel. Pero la telefonía fue un hito. Eso sí, eso fueron muchos años. Empezó en el año 68, cuando descubrí que en tele, en el día, papá me mandaba los diarios viejos que llegaban con el trochita 3-4 días después me mandaba siempre un lote para que no compre acá. Papá también era cuidadoso con la plata, me mandaba los paquetes con los diarios viejos. Que llegasen 10 días o 4 días es lo mismo. Antes llegaban 4 días con el trochita. De todos modos era noticia relativamente nueva. Sí. Lo único que había que era Radio Nacional. Radio Nacional en el 62, 63. Claro. ¿No? Sí. Vino acá el ministro de Cultura, el escritor ahí no me acuerdo, pero lo tenía memorizado. Los medios de comunicación eran Radio Chile. Radio Chile, medios de comunicación, una radio chilena, Radio Nacional que llegó en el 61. 62 creo. 62. Sí. Y después el avión, el DC-3, para irse. Claro. Para estar comunicado, digo. Sí, bueno, depende. La comunicación más segura era el trochita con las 20 palas que nos hacían bajar si había que limpiar las vías. ¿Viajó mucho a Buenos Aires en el trochita? No mucho, pero lo suficiente para conocerla, ¿no? Claro. Bueno, sí. Pero la telefónica fue un hito para Esquel. Sí, fue como dijiste vos, me acuerdo muy bien, Ricardo, cuando me hiciste el reportaje sentado en el banco del jardín, me dijiste, Esquel un día antes y es ahora un día después.
un día fue y un día es. Como una bisagra. Esa es una frase tuya que siempre la rescato, Sí, Ricardo. Sí. Sí, fue Hace muchos años de esa nota, ¿eh? Muchos años. Hace por lo Muchos años. Sí. Vos eras más joven y yo también. Claro. Y tenía mi nieta Florencia, que vos conociste. Claro, que ya debe tener 29 chiquitita, tenía 2, 3 años, y yo, vení, sentate. No quiero. Claro. Para sentarte con nosotros a charlar. Ahora, a mí me causa mucha gracia porque habiendo sido uno de los pioneros que impulsó la llegada del teléfono, Sí. hoy, en el 2017, no tiene teléfono celular. No. Y no es un capricho, porque usted está habilitado, sobradamente habilitado para manejar el celular. Si vaya a saber, desde el principio de la era de la cibernética, Sí. así la nombro, Sí, la cibernética. desde el principio dije que no a mis hijos. No voy a usar Pero es nunca. un capricho, no una imposibilidad cognitiva. No, reconozco su tremenda importancia para gente que hace buen uso de ello. Sí, pero casi que lo dice con orgullo usted. Casi con Sí, orgullo. forma parte un poco de mi galardón. Porque, sin embargo, uno va a su casa y lo ve rodeado de libros. Es su mundo. No, los libros es casi una religión para mí. Es una religión. Yo vivo mucho con los libros y los libros patagónicos Sí. son parte de mi vida y prefiero estar hojeando un libro y Sí. no tener el celular en la mano. Bueno. Yo creo en las vocaciones. Vocaciones. En las vocaciones. A algunos les llega, a otros no. De mis 6 hijos hay 2 que les llegó. Los otros se las arreglan. Han sido bien formados, bien educados y han sabido sortear, gracias a Esquel, también digo, donde se criaron y han venido después siempre de vuelta. Se han criado bien. Volviendo a las vocaciones. Yo no he recibido la vocación de ser político, Ajá. con lo cual me abstengo a contestar. Esa es la respuesta. Sí. Es bien política. Es bien política. La política, lo aprendí ya muy grande, Sí. forma parte del diario vivir. Qué bueno. Sí, es así. Claro. Pero la política tiene que, a mi criterio, y me expando un poco, tiene que estar sustentada por la vocación que viene de arriba o de donde venga, por una vocación de ser útil a la comunidad. Vos estuviste en mi submarino y no te mostré un mural Ajá. que tengo que pertenece al emblema máximo de la historia alemana. El que unió a Alemania fue el rey de Prusia, Federico el Grande. ¿Sí? Él fue el padrino de mi colegio, Friedrich der Große, discúlpame. Sí. En su testamento, y voy a ser breve, inicia su testamento, lo tengo en el mural y te voy a mostrar cuando vengas otra vez a casa. Dice, la vida es un fugaz paso por esta tierra. Y en este corto lapso de tiempo debemos trabajar para nuestra familia y para la comunidad a la cual pertenecemos. Punto. Se siente en paz. ¿Cómo? Se siente en paz. Sí. Sí. Se siente en paz. Sí. Eso nos enseñaron en el colegio. Me acuerdo, en el colegio hubo una enorme invasión de las aguas del río Plata, del río de la Plata, que entró hasta casi subir por la avenida que antes era la avenida Alvear, después se llamó Libertador, llegó hasta las vías del ferrocarril y había chicos que tenían las casas a la vera del río, totalmente inundada, y yo recuerdo el río de la Plata como flotaban las heladeras, los muebles, las camas,
cajas, colchones, todo flotaba por el Río de la Plata. Y ahí la escuela alemana hizo una enorme campaña entre todos sus alumnos para ayudar a la comunidad. Roberto, lo que acaba de decir, ¿se anima a firmarlo, a ponerle la firma? Pero siempre. Muy bien. Siempre.